lugares, mis hermanos, por favor. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, mis amados hermanos. Gracias al Señor por la oportunidad que me da de estar disfrutando de esta tarde, disfrutando del poder estar compartiendo la palabra de Dios en esta tarde. Es importante el poder estar observando. Hoy vamos a hablar un poquito de la justificación, o más bien será el tema central, la justificación. Es importante entender que cuando recibimos al Señor, Él nos perdona mediante la redención. La redención significa que Él nos ha purificado mediante su sangre, que nos ha transformado, nos ha cambiado para poder reconciliarnos. Estábamos mirando este tema ahora en la semana, y la reconciliación, a veces nosotros pensamos que es con lo que yo he hecho y me vuelve a reconciliar con Él, pero posiblemente nunca yo he tenido una relación con Él. Entonces, ¿de qué me va a reconciliar? Pero la reconciliación viene desde el inicio, viene desde Adán, desde el capítulo 3 de Génesis. Desde ahí viene la reconciliación que tenemos mediante Jesucristo. Y mi hermano, o sea, esa purificación, esa limpieza que Él nos da mediante su sangre. Y vamos a estar hablando un poquito. Hoy en la mañana me tocó hablar en nuestra iglesia sobre la salvación. Estamos nosotros llevando un discipulado, fundamentos de la fe, y en esta semana nos toca hablar sobre eso, sobre la salvación, pero de una manera más profunda. Y fue hermoso el poder entender todavía de una manera más abierta ese sacrificio tan grande que hizo el Señor en la cruz. La resurrección de Jesucristo es un medio, o más bien es el único medio por el que las personas pueden entrar al cielo. Y a veces nomás nosotros estamos mirando y la resurrección como un acto que hay que festejar, en la Semana Grande. O un acto en el cual, me hace estar enterado de que sí, pues el Señor fue y murió. Pero de igual manera, cuando nosotros comprendemos el verdadero, lo que significa, el verdadero significado de la resurrección, podemos estar comprendiendo las cosas. Todo el tiempo, mi hermano, dice la Escritura en Hechos capítulo 4 y en Hechos capítulo 4, el versículo 11, dice la Escritura: este es Jesús, es la piedra desechada por ustedes los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Dice la Escritura. Si nosotros no estamos entendiendo ese tema y la profundidad que trae, la importancia que trae para nuestras vidas, eso va a ser muy complicado poder entender que he sido perdonado, poder entender que soy justificado, poder entender que Él me ha dado redención, poder entender que he sido reconciliado con Él, poder entender que mi vida va a tener que caminar de una manera en santificación. Y mi hermano, son tantas cosas que vamos nosotros aprendiendo y que vamos nosotros observando mediante la palabra, para poder nosotros tener una vida en la voluntad del Señor. Pero es importante estar observando todo esto. La manera en la que ustedes responden a la resurrección determina si usted pasa a la eternidad en el cielo o en el infierno. Todo tiene que ver con Dios. A veces nosotros pensamos, no he escuchado, hay algunos que me estoy metiendo con Dios, pero ¿sabes qué? Se me vinieron más problemas, mejor me retiro y ya, dejo ahí. No, mi hermano. Dios es Dios y no cambia. Me encanta, acabamos de mirar también los atributos de Dios. Dios inmutable, eso significa que no cambia. Lo que Él ya estableció, mi hermano, no cambia y tampoco miente. En Malaquías, no son mis notas, pero en Malaquías, mediante una
condenación o mediante algo que el Señor estaba trayendo en Malaquías, dice, yo no cambio eso que he establecido. Y de igual manera en Hebreos, mediante una promesa también, no miento con lo que yo estoy prometiendo, lo cumpliré, dice. Y así todos estos temas, mi hermano, son verdades absolutas que no cambian. No hay manera. Yo necesito entrar en la presencia del Señor y, Señor, aquí está mi vida. Señor, aquí estoy todo. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Wow, ahí, mi hermano, está todo. Ahí está todo. Todo el tiempo nosotros hemos tratado de hacer nuestras cosas por nuestra propia cuenta y ha sido un desastre, mi hermano. Pero cuando le entregamos a Cristo que Él venga a hacer las cosas, entendemos cada detalle que Él tiene para con nosotros. Y es hermoso todo esto, mi hermano. Y es nada más así como introducción. Estaba mirando algunos puntos que estaba mirando en la mañana porque sí, se me pareció los tres medios de salvación: justificación, santificación, glorificación, mi hermano. Pero de igual manera hay 7 elementos, mi hermano. Hay 7 elementos que necesitamos también poder estar observando: el perdón, la justificación, la reconciliación, la redención, la santificación, la novedad de vida y la adopción. Todas esas cosas el Señor nos las otorga a nosotros para poder estar delante de su presencia de una manera correcta. Pero hoy, mi hermano, hoy vamos a estar deteniéndonos un poco solamente ahí en el tema y poniéndonos ahí en Gálatas capítulo 2 y el versículo 15. Dice, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Padre bendito, te doy gracias, Señor, en esta hermosa tarde. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que tú me das, Señor, de estar aquí delante de tu presencia. Señor, en esta tarde necesitamos de tu gracia. Específicamente yo necesito de tu gracia, Señor, para poder, Señor, traer palabra que tú tienes para con nosotros, Señor, y que sea entendible para con mis hermanos. Señor, y si hay alguien que, Señor, está teniendo dificultades en su corazón, Señor, trata con él en cada corazón, Señor, para que podamos nosotros entender este regalo tan grande que es mediante la justificación y el poder entender que he sido perdonado por ti. Te doy gracias por este tiempo, Señor, que seas tú, Señor. Te pido una bendición para con mis hermanos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. La justificación, según la Biblia, justificación implica ese aspecto del perdón de los pecados. No hay tanto problema con esto. No hay tanta dificultad con entender que el Señor me ha perdonado. Yo los primeros años que comencé en la iglesia, yo por posiblemente el primer año o los 2 primeros años estaba esperando un castigo. Yo hablaba con mis hermanos ahora, yo esperaba un castigo porque, o sea, había sido mi vida tan desastrosa que yo estaba esperando que el Señor trajera juicio por mi manera de conducirme. Y hasta que logré entender este tema, mi hermano, y el Señor en la cruz, Él estableció y dijo, hey, ese pecado o los pecados que hayas cometido ya están pagados. La cuenta se saldó la cuenta. Y he podido lograr entender que a medida que van pasando los años, de igual manera, mi hermano, la imperfección vive en mí. Mi naturaleza pecaminosa ahí está, pero aquí es en donde necesitamos aprender y entender que yo les decía a mis hermanos, esta par de semanas atrás han sido complicadas para mí. Muy complicadas. He tenido que tomar decisiones muy fuertes. Y esas decisiones para algunos, mi hermano, han sido pues un poco rudas y un poco complicadas para poder entenderlas, pero en la oración con mi Señor, mi hermano, le decía yo a mi pastor, esta es la tercera vez que me pasa algo similar y dentro de esa tercera vez yo doblé mis rodillas y le pedí al Señor, yo necesito de ti.
Necesito que tú me guíes para que tú me puedas dar dirección para lo que estoy haciendo. Hey, la mayoría que tengo en mi entorno están enojados. Y el Señor en su amor, leyendo su palabra, me volvió a repetir lo mismo que en las otras dos ocasiones. Usted cállese y póngase a hacer lo que le he mandado a hacer y punto. Ay, Señor. Pero todos están enojados. ¿Cómo le hago? Y leyendo su palabra también, pues también conmigo todos estaban enojados. Y pude percibir todas esas cosas, mi hermano. Y no podemos, o sea, se nos hace fácil el poder entender que el Señor murió en esa cruz y me perdonó. Pero ¿dónde está el asunto? ¿O en dónde está? ¿O dónde comienza la dificultad? Pero también dice, la justificación implica ese aspecto del perdón de los pecados, pero también la elevación, santificación y renovación del hombre. Aquí es en donde comenzamos a batallar. Aquí es en donde hacemos ver como si desconociéramos el tema del perdón, que es donde inicia todo con el perdón, con el ser perdonado. También, mi hermano, ahí es en donde ya cuando implica el que tú tengas que hacer un cambio de vida, ahí es en donde complica las cosas y comienzas tú a decir, bueno, pero pues yo hice aquello, y comienzas a culparte de algo que el Señor ya te perdonó, o quieres comenzar a regresar al pasado, o de igual manera comienzas a hacer tus cosas como estabas acostumbrado a hacerlo, no sé, y ahí es el momento en el cual comienza la complicación para con nosotros. Cuando ya el Señor comienza a revelarnos de qué manera necesitamos conducirnos ante Él. Cuando nosotros recibimos perdón, mi hermano, es una hermosura. Y está bien. Es complicado. Una vez hicimos una pregunta, ¿no? ¿Qué se te hace más complicado, pedir perdón o perdonar? Y fue, mi hermano, una locura de respuestas. Algunos ya se han de reír, ¿no? Porque igual, pues, o sea, comencé con mi casa, y a mi esposa, y a mi esposa rápido sabía que lo más fácil para ella era perdonar. Mi hermano, después de 18 años de casado, ella, después de unas conferencias que fue, llegó y me pidió perdón. Nunca lo había hecho. 18 años de casados, y lo pude ver. Yo me sentía, mi hermano, pues, como si me hubiera hecho una declaración tremenda, o sea, como cuando éramos novios. Pero el Señor hace eso. El Señor hace esas cosas. Nosotros no, y ella no lo estaba haciendo porque yo estaba comportándome de una manera adecuada. No, es porque el Señor estaba tratando en ella, que le permitía, vaya, así como había sido ella perdonada, también poder tener la capacidad de perdonar o de pedir perdón. Pero es importante, y todo inicia ahí. Ahí inicia todo. Y ahí es en donde para nosotros se nos hace muy complicado. La justificación no es solo remisión de pecados, sino también santificación y renovación del interior del hombre. Otro tema. Una renovación profunda por dentro. Una purificación en tu manera de actuar, en tu manera de hablar, en tu manera de reaccionar. Tiene que ser en todo, mi hermano. En todo. No podemos dejar, Señor, pues, ¿sabe qué? Pues una vez yo cuando andaba allá en el mundo, y luego llegué y hice una locura ahí, y después de la locura les dije a mis compañeros, hey, respeten mis arranques, les dije. Imagínate, mi hermano. Imagínate si ahorita nos pusiéramos también, ok, tengo una excelente manera de conducirme, me comporto bien y esto, pero solamente me queda algo ahí. No te fijes, porque son más las cosas buenas que ese pequeño detalle. Pero por ese pequeño detalle, mi hermano, vas a encontrar tú una respuesta de Dios, entre Dios y tú. Y ahí es, mi hermano. Otra vez, podemos entender fácilmente que yo he sido purificado, he sido lavado, he sido perdonado. Pero mi hermano, cuando ya tocan un tema dentro de nosotros que no hemos tenido la capacidad de poder decir, hey, ya no quiero o algo, mi hermano, cuidado, cuidado. La justificación libera al hombre del pecado
que contradice el amor al amor de Dios y purifica su corazón. Igual, otra vez, mi hermano. O sea, todo tiene que ver con nosotros, nuestra naturaleza, lo que yo hago, lo que yo hablo, cómo hablo. Decía yo ayer mi hermano fue un día muy excelente, me tocó ver muchas personas, estuvimos en el funeral de Wes. Y mi hermano, una persona, yo no la miré que estaba, pero esa persona, mi hermano, les quiero contar la historia. De todos modos, tenemos tiempo. No me fijé ni a qué os comencé, pero así está bien, para que no estar presionado con el tiempo. Me tienen que perdonar por eso. Estamos hablando del perdón, así es que tienen que perdonarme por eso. Y estaba yo mirando, mi hermano, estaba yo, pues me tocó compartir un poquito en el estudio y estaba una persona, me mandó un texto. Esa persona, mi hermano, hace el año pasado, no me podía ver, era un mayordomo de ahí de la compañía de trabajo, no me podía ver. Y una vez yo le dije, mira, ¿por qué estás enojado conmigo? Había pasado una situación, pero hace como 10 años de eso. ¿Me entiende? Entonces le dije, ¿por qué estás enojado conmigo? Mira, permíteme, si te hice algo o de ofensa o algo, perdóname, pero permíteme ser tu amigo. Así quedó, no tengo nada contra ti. Y una vez estábamos en mi casa, yo estaba haciendo algo de comer allá afuera y pasó él y era tarde y fui, agarré unos platos de comida y se los llevé. Y cuando le llevé los platos me dijo, ¿por qué haces esto? Dijo, si tú sabes, dijo, que yo hablo de ti, si tú sabes que lo que pienso de ti, no, le dije. Si no quieres, me los llevo, no, dijo, sí los quiero porque tengo hambre. Ah, bueno, pues entonces agárrenlos. Entonces, así quedó, mi hermano. Mire, ayer, todos estos días que han pasado, eso fue hace como un año y ya he tenido, pues, busqué la manera de cómo él mirara, que no era como él estaba pensando. Ahorita, pues, es un compañero, es un amigo de trabajo. Y ayer me mandó un texto, me dijo, hey, dijo, gracias por mostrar lo que haces, dijo. Estuvo bien todo lo que hablaste, dijo. Y se mira que estás haciendo las cosas que el Señor está pidiendo de ti, dijo. Y me dio mucha alegría, porque posiblemente Él me miró, mi hermano, hace 10 años que yo llegué allí a la compañía o 12 y yo llegué, mi hermano, con unas ideas tremendas. Y mi hermano Roy se está riendo, pero porque él también le tocó trabajar conmigo hace 7, 8 años atrás. Y él sabía cómo me comportaba de una manera distinta. ¿Y por qué, mi hermano? Porque pues estamos viendo y yo tuve que entregar toda esa naturaleza, toda esa manera de ser, tuve que entregársela al Señor para que yo pudiera entender que Él me estaba perdonando y yo ser justificado. ¿Justificado para qué? Para solamente recibir ese regalo tan grande de perdón o esa redención. No, mi hermano, para yo poder tener la capacidad de tener un comportamiento adecuado. Somos templo del Espíritu, mi hermano. O sea, nuestra vida, mi hermano, habla lo que nosotros somos en Cristo. Si está Cristo en nosotros, porque eso se muestra, eso lo podemos ver. Pero me encantó, mi hermano. Pero miremos lo que dice, vamos a Romanos, mi hermano. Vamos a Romanos. Es un libro que tiene muchos capítulos, escogí algunos solamente porque pues casi todo el capítulo 13 en adelante casi está hablando sobre la justificación. Pero en Romanos capítulo 3, y voy a leer a partir del versículo 19. Dice, ahora bien sabemos que cuando dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifiesta, confirmada por la ley en los profetas.
Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Y aquí no se basa en la inteligencia, no se basa en que de qué manera esté, no, mi hermano, se basa en que qué tanto he creído, qué tanto estoy viviendo en él. Versículo 24. Todos son justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea Él que justifica al que tiene fe en Jesús. Todo tiene que ver con Cristo. Todas las cosas que nosotros estamos haciendo, viviendo, tienen que ver con el Señor Jesucristo. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La ley de las obras? No, sino por la ley de la fe, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Y hay que dar gracias a Dios por eso, porque ¿no es también el Dios de los gentiles? Hace una pregunta. Sí, sí, también de los gentiles, porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo, al contrario, confirmamos la ley. Y el Señor dijo, yo no he venido a cambiar la ley, he venido a llevarla a cabo. Y es interesante, pero miren, voy a quedarme en el versículo 20, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Y vamos a observar quién era Pablo. Y mirando Gálatas, da una explicación, el llamado que él tuvo, cómo lo llamó el Señor. Pero miremos, mi hermano, la descripción que da en Filipenses capítulo 3. Miremos la descripción que él hace en Filipenses capítulo 3. Y el versículo 3 en adelante. Porque nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne, aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si algún otro cree tener motivos para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Eso quiere decir sin mancha. Sin mancha. En la palabra de Dios, el otro que también fue encontrado así fue Daniel, el profeta. Sin mancha, irreprensible en cuanto a la ley. Imagínense, mi hermano, la capacidad que tenía, el poder que tenía ese hombre, la inteligencia que tenía, el estudio que tenía en llevar a cabo la ley. Pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y me viene en la mente, mi hermano, cómo fue el encuentro que tuvo Pablo con el Señor. Rápido, cayó al suelo. ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús a que tú persigues. Levántate de ahí. Trajo a Ananías para que orara por él. Dice, ve por ese hombre porque ese va a ser instrumento, dice, para que la gloria del Señor sea manifestada. Wow, mi hermano. Y aquí, mi hermano, me encantó porque de igual manera en los versículos anteriores, ahí en Gálatas, tuvo por ahí un contraste, por ahí un enfrentamiento con Pedro, ¿no? Pedro, hermanos,
Se puede decir que uno de los que anduvo con el Señor, de los que aprendió con el Señor, pero estaba teniendo una conducta indiferente de hipocresía. Y Pablo llegó y dijo, hey, ¿por qué te comportas así? Mi hermano, de igual manera, con el celo con el que perseguía a la iglesia, con el celo con el que se dirigía mediante la ley, también pudo dar testimonio que lo hizo, mi hermano, mediante la gracia. Ya él transformado. Pero otra vez, ya a veces pensamos nosotros, mis hermanos, que bueno, pero pues eso lo hizo con ellos y ellos fueron escogidos, pues nosotros también. No, pero es que ellos fueron revestidos y llenos del Espíritu Santo, nosotros también. Oh, pero pues es que ellos tenían estudio o algo, no todos. Él sí lo tenía. Pero mi hermano, eran personas comunes y corrientes como nosotros. Y ahí es en donde sale la pregunta, ¿por qué batallamos tanto con el conducirnos como el Señor manda? Si todas las cosas de las que he estado hablando ahorita han sido regalos de Él. O sea, han sido dones que Él ejerce, que Él otorga. ¿Por qué? Porque dentro de todos los atributos de Él, mi hermano, Él todo el tiempo, o sea, nos ha traído bendición para con nosotros, para su pueblo, para sus hijos. Pero es interesante, dice versículo 8 ahí en Filipenses, y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada por la ley. O sea, no diciendo, ok, yo he llegado a hacer esto y ahí me voy a quedar, como lo hizo posiblemente Pilato, posiblemente Juan capítulo 3, Nicodemo, mi hermano. A Nicodemo no le alcanzó, mi hermano, para decir, Señor, aquí estoy, tú eres mi Dios. No le alcanzó, ¿por qué? Porque Él puso por primero, mi hermano, todas las cosas que la ley le había otorgado. Es interesante el tema, mi hermano. Es interesante el tema. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Es por eso que Pablo está diciendo, hey, ya no vivo yo, Cristo es el que vive en mí. Y lo que antes era o lo que ahora vivo, dice, lo vivo por fe en el Hijo de Dios. Mi hermano, analicemos ese punto. Analicemos. Todos hemos recibido gracia y todos hemos recibido, mi hermano, de lo mismo. Tenemos, mi hermano, en nuestras manos, o sea, el libro que viene a cambiar la vida de todo pecador. El viernes nos dimos la tarea de ir quería que los jóvenes miraran, más bien fue idea de mi hermano Rogelio. Dijo, hey, dijo, me sobraron cosas para pizzas, vamos a hacer unas pizzas y vamos a entregarle comida a los hermanos ahí en el centro, ahí, a los que andan mal, que están en la calle. Fuimos y nos encontramos a Víctor. Nadie lo conocía y ahí estaba. Y yo me agarré pensando, Víctor tuvo las mismas posibilidades que nosotros. Hay una diferencia y no es basado en inteligencia, no es basado a sabiduría, no es basado a nada, es basado a obediencia. Es basado a poder comprender, mi hermano, que yo necesito de mi Señor para poder hacer un cambio en mi vida. Oramos por él, pidió oración. Está chiquito por aquí así, jorobado. Parece como de 70 años. Hay que estar orando mucho por él. Pidió oración y dice que quiere hacer un cambio. Y mi hermano,
pero todas esas cosas a mí me animan para poder seguir avanzando. Es por eso que yo les comento mucho esto. Todos los días yo me tengo que levantar y pedirle a mi Señor: toma el control, por favor, de Oscar Félix, por favor, en todo momento. Me dijo una persona: oyes, pero pues tú estás bien. No, no estoy bien. Así me quiero quedar mejor, como pensando que no estoy bien. Porque el día que yo comience a pensar que yo estoy bien es porque yo me voy a jactar en lo que yo he logrado, y ahí es donde va a ser el problema. El día que yo deje de mirar al Señor como mi Redentor, como mi Salvador, ahí es en donde va a comenzar mi problema, y voy a ser justificado mediante lo que yo he logrado, no mediante lo que Él ha hecho o lo que Él hizo en la cruz. Pero esto me encantó. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura al fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. El viernes pasado mi hermano Alberto predicó un tema sobre la vida eterna, y él preguntó a los jóvenes qué era vida eterna, y todos dieron una respuesta acertada. No vamos a estar con el Señor, ya no vamos a tener dolor ni nada, no vamos a sufrir. Está todo pensando, mi hermano, en qué va a pasar, ¿me entiende? Después de que muramos. Pero no, mi hermano. Dice Juan 14, mi hermano, que la vida eterna es conocerlo a Él. Y estaba yo analizando ese punto. La vida eterna es que me conozcan a mí, dice. Esa es la vida eterna. Y yo comentaba ahora con mis hermanos, y verdaderamente sí, porque hoy fue una amiga mía que tenía que no miraba a mi hermano, que estaba en la secundaria, y se contactó conmigo porque estaba viéndolos en vivos. Y quería venir a la iglesia, y yo le invité y llegó, mi hermano. Y cuando le estaba relatando yo todo lo que había pasado o algo, que comencé a platicar con ella y con su esposo también lo conocía de niño. Y dice: jamás me imaginé que tú hayas tomado un rumbo complicado, muy complicado, le digo, muy complicado. Pero de igual, mi hermano, comenzamos a mirar todas las cosas que el Señor ha venido a hacer, y comienzo a meditar en esta escritura, que la vida eterna es conocer al Señor. Y sí, porque cuando yo conocí al Señor, mi hermano, mi vida cambió, mi matrimonio cambió, mi relación personal cambió con los demás, mi manera de hablar cambió, todo cambió. No tengo que esperarme hasta que yo me muera para poder alcanzar esa vida eterna de la que está hablando el Señor. No, mi hermano. Y tenemos ese pequeño, pensamiento. La vida eterna comienza, mi hermano, al momento de comenzar a conocer al Señor, porque tu vida cambia. Tu vida es otra. Pero todo tiene que ver con Cristo y tú. Todo tiene que ver, todo eso es personal, hermanos, entre yo y el Señor. Y entre más verdaderos seamos, más fieles seamos, y entre más, mi hermano, nos dirijamos a Él con fidelidad, mi hermano, más fácil vamos a poder comprender todo lo que el Señor tiene para con nosotros. Pero me encanta la justicia que procede de Dios, es la base de la fe. Regresando a Gálatas, mi hermano. Regresando a Gálatas, en el capítulo 2 y el versículo 19. Pues mediante la ley yo morí a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Necesitamos estar nosotros comprendiendo y buscando, mi hermano, ese detalle, ese punto.
de partida que el Señor nos da la oportunidad de poder comprender. Hoy tomé un punto ahí, mi hermano, y le puse atención. No le había puesto esa atención en Primera de Pedro, y vayan ahí, por favor, en la primera carta a Pedro, en el capítulo 2 y en el versículo del 1 al 5. Es interesante, y ahorita voy a decirles por qué la conexión, aunque no está mencionando la justificación, pero mire lo que dice, mi hermano. Primera de Pedro, capítulo 2, y voy a leer a partir del versículo 1. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. ¡Wow, mi hermano! O sea que dejando a un lado toda nuestra naturaleza, entendiendo, mi hermano, que Él me perdonó, que Él me ha justificado, poniendo atención a su bendita palabra, me va a permitir a mí entender, mi hermano, el tema de la salvación, de la redención, justificación, santificación, glorificación. Me va a permitir, porque voy a comenzar a vivir diferente. Por eso, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. Y si es que han probado la bondad del Señor, y viendo a Él y viniendo a Él como una piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes como piedras vivas sean edificados. Ojo con esto, mi hermano. Sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. Wow, mi hermano. Sean edificados, dice, mostrando la santidad que te ha permitido el Señor que tú vivas. Que las demás personas observen tu manera de ser, tu manera de conducirte, mi hermano, en todo momento. Que puedan decir las personas, oh, mira, esta persona se conduce como un verdadero creyente. Yo quiero lo que ese hombre, lo que esa mujer está viviendo. Sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Wow, mi hermano. Solamente logramos este resultado con la palabra de Dios. Pero miremos todavía lo que sigue diciendo Pablo. Regresemos a Romanos. Voy a tener algunas lecturas ahí, vamos a estar leyendo algo ahí. Romanos capítulo 5. Tenía muchas ganas de compartir este tema. Y no solamente con mis hermanos del home, pero como nos familiarizamos mucho y mi corazón pues todo el tiempo está pensando así en ellos y si hay algo que se batalla cuando estás adentro de un home, es en eso. O sea, podemos nosotros entender que somos perdonados y podemos estar viviendo de una manera diferente, pero no basta a veces porque no logramos comprender el tema completo. Nuestras emociones o nuestros sentimientos a veces nos arrastran y ya dejamos fuera, mi hermano, y dejamos de atender las cosas como debe de ser. El poder entender que hemos sido perdonados, el poder entender que somos justificados mediante la sangre del Señor, purificados en redención, son temas que necesitamos nosotros estar entendiendo. Pero Romanos capítulo 5, y voy a leer el versículo 1, y dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia a la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza
de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos glorificamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Versículo 8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 18. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de la vida para todos los hombres. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos sean constituidos justos. La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, nuestro Señor. Todo tiene que ver con Cristo Jesús. Todo tiene que ver con Cristo Jesús. Romanos 6, versículo 6. Y dice, sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. El que ha muerto en su naturaleza ha sido liberado del pecado. El que vive en el Señor, porque ahora yo vivo en Cristo y eso me permite tener libertad. Eso quiere decir el texto. Versículo 12. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y aquí es, mi hermano, en donde yo quería detenerme un poquito solamente para hacer un comentario. Y ahí es en donde yo por eso todo el tiempo me encanta pedir que oren por mí, mi hermano, por más gracia, por gracia. La gracia del Señor, mi hermano, es importante. Es importante en cada uno de nosotros. La gracia del Señor te permite, mi hermano, que en Él podamos entender todas estas cosas, todos estos regalos que Él tiene para con nosotros y poder estar viviendo de una manera digna en Él. Todo tiene que ver con Él, mis hermanos. Versículo 15. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea el pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados, y habiendo sido liberados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Siervos en otras versiones viene como esclavos. A mí me encanta mejor esclavos de la justicia. Me gusta mejor. Y por ahí en el griego viene a ser, mi hermano, a dejarlo como esclavo en unas versiones, pero de igual manera me encanta mejor dejarlo así. Y habiendo sido liberados del pecado, ustedes se han hecho esclavos de la justicia, dice. Esclavos de la justicia, siervos de la justicia. Me encanta ese punto. Y habiendo sido liberados del pecado, ustedes hayan hecho siervos, esclavos de la justicia. Mis hermanos, es importante comprender cada detalle que el Señor es fiel y el Señor es bueno. El Señor nos ha perdonado. Ese sacrificio que hizo en la cruz fue suficiente. Mi hermano, volteemos a ver ese sacrificio. Hermanos, busquemos más del Señor. Hermanos, escudriñemos la Escritura. Hermano, no hay cosa, mi hermano, que el Señor no pueda cambiar. No hay cosa que el Señor
en una enfermedad pueda sanar. No hay cosa que haya dentro de nosotros que el Señor no pueda hacerse cargo. El Señor es fiel. Y más, mi hermano, cuando nosotros llegamos, Señor, que se haga tu voluntad, no la mía, que se haga tu voluntad. Doy gracias a Dios por este tiempo, mis hermanos, y doy gracias a Dios porque me permite estar disfrutando de este tiempo. Y vamos, póngase sobre sus pies, vamos a orar para pedirle al Señor que, y dándole gracias por este hermoso tiempo. Padre bendito, te doy gracias, Señor, en esta hermosa tarde, Señor, noche. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que nos da, Señor, de estar aquí delante de tu presencia. Gracias, Señor, por este hermoso tema, Señor, sobre la justificación. Señor, tú, mediante tu sangre, Señor, nos has limpiado. Señor, nos has reconciliado. Señor, hemos podido recibir perdón de nuestros pecados y damos gracias por ello, Señor. Damos gracias porque tu fidelidad va más allá de nuestro entendimiento, Señor. Y damos gracias, Señor, porque tú estás ahí, Señor, esperando. Es hermoso cuando escuchamos y meditamos. Venid a mí todos los que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Señor, gracias, Padre, por estar atentos, Señor, para lo que nosotros necesitamos, pero permítenos, Señor, entender todos estos temas, Señor, para comenzar a caminar de una manera correcta, Señor. Una bendición para con todos mis hermanos y damos gracias por este hermoso tiempo que nos has permitido, Señor. Bendigo la vida de mis hermanos en una manera sobrenatural. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.